para partir me gustaría darle la palabra a nuestro presidente, un poquito para darle contexto a esta actividad y poder partir oficialmente. Por supuesto. Hola Daniela, agradecida que hayas aceptado nuestra invitación. Queremos cooperar con este proceso que está viviendo el país y queremos escucharlos y conocerlos a todos. Creemos que todas las decisiones deben ser lo más informadas posible. Eso también tiene el mismo contrapunto que hablaba Pablo en su momento. Después queremos de alguna manera también dar a conocer nuestra opinión en algunos puntos en los cuales tenemos expertise, no para que necesariamente sea acogida, pero sí para que sea escuchada y poder también tomar decisiones informadas. Y bueno, por lo mismo en ese contexto estamos reuniéndonos con varios de los candidatos a convencionales para conocerlos en su dimensión un tanto humana y en una conversación un poco más distendida que después transmitimos a los socios para poder hacer a los socios que son la mayoría, son todos dueños o directores de empresas, pero además permean y bajan esta información a distintos otros personas que trabajan con él. Abarcamos unas 10.000 personas, como lo puede haber manifestado en su momento Pablo en la región del Maule. En ese ejercicio, Pablo va a moderar en esta conversación. La mayor parte de la pega se la lleva él y eventualmente después al final abrimos alguna pequeña espacio para hacer algunas consultas más puntuales, eventualmente en caso que quisiéramos conversar algo más. Así que, Pablo, te dejo con la palabra. Sí, sin más preámbulo, porque en realidad lo que me toca a mí es poder hacerle algunas preguntas un poco generales. En realidad nos gustaría aprovechar la oportunidad en este tiempo que tenemos contigo de conocerte un poco más, de saber cuáles son las motivaciones que te trajeron a esta aventura de postularte a constituyente, qué hay detrás un poco de tu candidatura, cuáles son las motivaciones y cuáles son los aspectos, los pilares que tú consideras que podrían contener la nueva constitución, y un poco también conocerte en el aspecto humano, cuál ha sido tu trayectoria, en qué estás y en qué organizaciones te ha tocado desarrollarte como para poder conocer un poco tu experiencia. Así que te dejo abierta la palabra y quiero preguntar lo que tú quieras. Bueno, muchas gracias Pablo y muchas gracias a todos por la invitación. La verdad es que les tengo que decir que este es el primer gremio empresarial que me contacta para conversar, lo cual me genera una muy grata opinión desde el punto de vista de que efectivamente el proceso constitucional es de suma importancia, más allá de lo político partidario, que yo creo que yo soy un muy buen ejemplo, no como haciéndome autobombo, sino que yo puedo ser un ejemplo, como se dice en matemática, en estadística, un ejemplo representativo de lo que está pasando precisamente en este proceso, que es donde yo soy Daniela Ortega, soy ingeniero comercial, tengo un magíster en negocios, máster en Business and Administration, estudié en la Universidad de Talca, estudié en el Instituto Tecnológico de Monterrey, sede de Monterrey, estuve también en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires, he tenido experiencia laboral hace ya 20 años, partí en la docencia universitaria muy chiquitita, porque era un poquito matea. Entonces partí haciendo todo el área de economía y negocios, más finanzas y estrategia en varias universidades estatales, públicas, Universidad de La Serena, la Universidad de Talca, INACAP, conociendo distintas realidades de cómo han ido cambiando nuestras nuevas generaciones de profesionales. He sido testigos también de cómo este desarrollo de capital humano se ha ido enfrentando a distintas complejidades. Ustedes lo verán como gremio empresarial. Los profesionales de hoy día que egresan hoy no son los mismos de hace 20 años atrás. En mi generación tenemos distintas formas. Entonces, como yo, una persona que no tiene una vinculación con el mundo político, yo soy una candidata independiente, llega a la Convención Constitucional. Bueno, esto surgió precisamente porque el dolor o este sentimiento generalizado que se expresa en la revuelta social o el llamado estallido social después del 18 de octubre del 2019, donde participé con mi familia, con mi hija, con mi esposo, fuimos a participar en muchos cabildos, llamados cabildos autoconvocados, y me quedé con la sensación de que necesitaba que no solamente la experiencia que yo sentí traer de vuelta al Maule, porque yo viví 20 años fuera, entre fuera de Chile y fuera de mi región, yo soy talquina, dije, mira, hay mucho que aportar, pero necesito que sea vinculante. Entonces,
así es como yo llego, de una forma muy, digamos, inexperta, pero con una claridad de querer y de el entendimiento de lo importante que es la nueva constitución, porque si bien la constitución no te va a cambiar el día a día, o sea, hoy día tenemos una nueva constitución, se promulga, mañana no, tu situación estructural no varía. Sin embargo, y en los negocios, yo como soy ingeniero comercial, en esto podemos tener un lenguaje común, sabemos que nuestras decisiones no solo de inversión, sino que también de vínculo con la sociedad, la empresa como un actor importante en el desarrollo de las personas, no solamente en lo que implica la oferta de empleo, la demanda de trabajo, siendo más técnica desde la economía, la demanda de trabajo, la verdad es que no solo eso, sino que las empresas, y me pongo y pienso en la Cámara Chilena de la Construcción, sobre todo en la región del Maule, post-terremoto, se enfrenta a un montón de oportunidades y desafíos que necesariamente van a estar normados por esta nueva Carta Magna. Entonces, así empieza este recorrido, donde yo, haciéndome cargo de mi trabajo, yo hoy día trabajo como consultor independiente. Trabajé por 13 años como directora ejecutiva de la Fundación Abejas de Chile, también trabajo como asesor y participé en medios de comunicación hace mucho tiempo. Fui la gerente general del Dínamo, estuve participando en la formación de algunos medios independientes, por lo tanto, mi carrera estaba fuera de la política. Nunca he tenido que ver con un partido, nunca he tenido una militancia, sí tengo algún domicilio, alguna identidad. La verdad es que lo que les podría decir es que participando en algunos foros y conversaciones en Talca, cuando yo llegué, es que algunos partidos políticos me ofrecen el cupo de ser candidata, y por eso es que yo, que ustedes ven en el CERVEL, soy candidata con cupo del Partido Ciudadano. Yo no tengo ningún vínculo con Ciudadanos, no los conozco, pero dentro de esta negociación que los partidos tienen para incluir a independientes que me llaman, la primera vez dije que no, la segunda vez dije que sí, y dije sí, es importante ya solamente ser candidata es como algo histórico, pero también para llevar un rol que yo he cumplido en este último tiempo, que es la divulgación científica. Y me gustaría explicar porque son dos pilares que yo ofrezco en mi propuesta, y cómo a mí me gustaría que nosotros efectivamente, Cámara Chilena de la Construcción, y si salgo electa constituyente, porque no sabemos qué va a pasar, es todo un escenario completamente incierto, entonces casi es como que cualquiera de nosotros pudiese ser electo, incluso las mujeres. Por el Maule Sur, donde yo soy candidata, sí o sí habrá dos cupos, dos mujeres tienen que estar en la constituyente por la paridad de género. Entonces sí me gustaría que hubiese un vínculo pensando en Chile, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son como les hablaba de la divulgación científica? Yo creo que este proceso de campaña tiene también una oportunidad importante de poderles expresar a ustedes cuál es la urgencia que existe en el mundo hoy día y cómo yo creo que puede ser una ganancia para todos los candidatos, todos los grupos sociales organizados, empresas y participantes de esta convención puedan, digamos, beneficiarse. Y es precisamente la visión que yo tengo de la importancia de la nueva Constitución de incorporar el tema medioambiental. Yo sé que hay visiones que son bastante radicales respecto a la defensa del medio ambiente. Yo creo que los extremos no son buenos para nadie. Yo creo en la teoría de los consensos, en la experiencia que tengo. Cuando más tú puedes generar ganancia en la sinergia, es cuando tú sacas lo mejor de todos los participantes. Entonces, yo parto desde una premisa, desde mi trabajo como divulgadora científica y también como profesional en temas ambientales. El cambio climático es un hecho, es un dato científico, no es una ideología, no es como, por ejemplo, promover un estilo de vida. Hay hechos concretos, hay datos científicos concretos, por ejemplo, que dicen que la Tierra aumentó en 2 grados la temperatura, que no había ocurrido una variación en los últimos 10.000 años. Y de esto la región del Maule
Y Chile, por supuesto, no está ajeno. Por lo tanto, si todos nosotros, los que participamos en el desarrollo de Chile, queremos un largo plazo, tenemos que entender que somos la primera generación que va a vivir y está viviendo los efectos del cambio climático. Por ejemplo, la destrucción de infraestructura. No estoy hablando de los terremotos que tienen que ver otras consecuencias, pero sí, por ejemplo, inundaciones, sí, oscilaciones térmicas importantes. ¿Qué va a pasar con la desertificación, con la escasez de agua y con otras variables que son de relevancia para nosotros como especie? Entonces, nosotros somos la primera generación, repito, en vivir los efectos del cambio climático y somos la única generación capaz de hacer un cambio antes de que sean irreversibles. Eso lo dicen todos los científicos, lo dice toda investigación científica. Y otro dato que es súper importante para mí como candidata, y donde yo pongo los pies, yo no soy una candidata que ofrece de todo, yo tengo una opinión de muchos temas que se van a abordar en la constituyente, pero a veces yo observo a otros candidatos y no tengo complejos de decir, yo no soy una candidata que ofrece de todo, porque mi experiencia es medio ambiente y lo siguiente es equidad de género. ¿Y por qué? Esto tampoco es una ideología. A mí me gustaría también compartirle algunos datos. De la pobreza que existe en el mundo, los más pobres son mujeres y niños. Y respecto a las consecuencias del cambio climático, como por ejemplo inundaciones, huracanes, devastación, falta, escasez hídrica, quien más sufre con ello son las mujeres y los niños. Por lo tanto, el tema ambiental tiene una importantísima, diría yo, variable de género incorporada. Y por eso me parece que cuando yo ofrezco mi programa como candidata, soy realista y digo, mira, a mí me gustaría que a lo menos pudiéramos luchar por alcanzar los acuerdos que los países civilizados han adscrito para combatir el cambio climático y además poder colocar las variables de género en aquellos temas que sean importantes, como por ejemplo el acceso al agua. Nosotros en el Maule Sur tenemos una importante dependencia del agua, que nosotros sabemos que en la Constitución vigente separa la propiedad de las fuentes de agua. Vale decir, tú puedes tener un terreno, pero no eres dueño del agua que pasa o que puedes obtener por ahí. Sabemos que el tema de la educación también lo toca. Me gustaría dar el ejemplo en el Maule Sur, que es secano costero, en un área importante geográfica. Quienes hacen actividades de recolección de temporada muchas veces son niños y niñas que pasan menos tiempo en la escuela y teniendo un desarrollo integral por recolectar hongos. Los hongos, al estar en un territorio ampliamente explotado por monocultivos, son cada vez más escasos, por lo tanto pasan cada vez más tiempo para obtener los mismos recursos que llevan a su familia, pasan menos tiempo en la escuela, son adolescentes con menor educación y son adolescentes con menores y después son adultos jóvenes con menos oportunidades. Entonces eso genera un ciclo que finalmente no afecta solo su dignidad y desarrollo personal, sino que la sociedad completa. Sabemos que en el Maule Sur tenemos una cantidad importante de tasas de analfabetismo que impacta directamente también en la calidad de recursos humanos que podemos contar en las empresas y por tanto también en la generación de patrimonio. La región del Maule pudiese ser perfectamente, por sus indicadores, un pequeño país nórdico. Entonces, desde ese punto de vista, mi propuesta para la constituyente parte de eso, de ese criterio, y además un criterio integrador donde, por ejemplo, siento que es una oportunidad, hablándole específicamente a ustedes, de poder contarles que existen propuestas de desarrollo que son urgentes, por un lado, por algunos datos que les he indicado respecto a los efectos del cambio climático, pero que además son benéficos para todos, y benéficos incluso desde lo que a algunos científicos no les gusta abordar, que se llaman los servicios ecosistémicos, porque, por ejemplo, una planta, un bosque,
tiene un valor económico per se. Lo vamos a talar y vamos a instalar, por ejemplo, un condominio ahí. Ese bosque puede ser valorizado, vale tanto, pero el servicio que tiene el reforestar, por ejemplo, y mitigar, no solamente tiene que ver con lo que naturalmente aporta, sino que tiene un beneficio económico valorizable. Entonces, por eso a algunos biólogos no les gusta hablar del servicio ecosistémico, porque dicen se relaciona con plata y la plata es mala. Realmente no es así. Yo creo que el único desarrollo que nosotros podemos ver es de largo plazo, y ese desarrollo debe ser sostenible. Entonces, los temas que hoy día han sido como más bien patrimonio de ciertos grupos como intelectuales o más bien científicos, yo creo que es un tema, es un patrimonio que debe ser de todos nosotros. Entonces, eso es como mi mensaje en general. Gracias, Daniela. Hoy, Daniela, y me llamó la atención un poco la vasta experiencia que tienes tú y el recorrido que has hecho por diferentes mundos, comunicación, el hecho de tu experiencia fuera de Chile, etc. ¿Qué te llevó a...? O sea, me quedó claro que te motivaste un poco con tu participación, con tu familia, gatillado un poco por el proceso que vivió el país en octubre, o los análisis diagnósticos que se levantaron, pero ¿alguien detrás tuyo hay alguna comunidad que te pidió que te postulara, o fue una necesidad, inquietud personal? No. Y lo otro, bueno, un poco también... Perdona, solamente sí. para... Y esto que tú incorporas el tema de la divulgación científica, nos hemos juntado con varios candidatos, pero nadie nos ha hablado un poco de esto de la investigación más desarrollo, el tema de innovación, un poco cómo lo linkeas con la nueva constitución. Se nos hace un poco lejano, porque siempre estamos hablando del régimen presidencial, semipresidencial, sí. Los pilares, el Estado subsidiario, el Estado el bienestar, no sé, el estado de bienestar, etcétera. Cuéntanos un poco cómo lo linkeas con el proceso. Bueno, primero no represento a nadie. Detrás mío no hay una comunidad. Yo tengo conocidos, yo he participado en algunos grupos de movimiento de protección. Por ejemplo, lo reconozco, Salvemos la Leonera, donde protegimos un proceso que estaba mal planteado y que ponía en riesgo algunos cajones de alto valor silvestre, pero la verdad es que yo no soy vocera de ningún grupo. De hecho, soy embajadora de Mujer Sustentable, que somos puras mujeres que trabajamos en temas de desarrollo medioambiental, y somos parte de una fundación global donde publico columnas de opinión respecto a medio ambiente. Y segundo, por lo tanto, se me ocurrió sola, así como se me ha ocurrido todo, básicamente. Yo trabajo desde los 11 años, tengo ascendencia de migrante, entonces después, post Segunda Guerra Mundial, estaba como la idea en mi familia de que siempre hay que trabajar, siempre tienes que estar preparado, porque la guerra es algo que te predispone, te hace ver el mundo de otra forma, ¿ya? Así que toda mi vida lo he hecho así, con mucha proactividad. Luego, ¿cómo lo linkeo? Mira, yo tengo una opinión personal de este proceso y de lo que me imagino ustedes escuchando otros candidatos. Es súper importante qué régimen presidencial vamos a tener, es súper importante el rol del Estado. Yo estoy segura que van a haber constituyentes súper especialistas en lo legal, y yo por supuesto que voy a participar y voy a defender lo que yo creo que es mejor para Chile, y yo creo que es mejor para Chile que las regiones tengan autonomía, que tengamos un Congreso lo más representativo posible y que podamos tener todos los mecanismos ciudadanos de control donde nuestra opinión sea efectivamente vinculante. Eso en términos muy generales. Cuando hablamos de bienestar, y esta es mi opinión personal, yo creo que hay que hablar más allá que las buenas intenciones, de decir, queremos un país desarrollado y que nuestro pacto social dé dignidad a sus habitantes. Efectivamente, yo también creo que nosotros debemos tener una dignidad humana. La dignidad humana no se consigue con una varita mágica, no es como que va a estar escrito en la Constitución y ya veremos cómo somos felices, dignos y tenemos un bienestar desde que nacemos hasta que somos ancianos, que es otro de las interrogantes. ¿Qué va a pasar con las pensiones? ¿Qué va a hacer con el sistema social? Yo creo que tenemos que tener algunas consideraciones que son, como se dice en economía, estructurales de nuestro país. Chile es un país pequeño,
que no somos una ruta comercial importante, que no tenemos una economía interna grande, no somos Rusia, por ejemplo, no somos China, nosotros somos una economía interna pequeña. Por lo tanto, todo lo que produzcamos, si lo vendemos entre nosotros, nunca nos va a generar riqueza y desarrollo. Y por último, nosotros nos hemos especializado a través de toda nuestra historia como productores y monoexportadores de commodities, de productos sin un valor agregado. Por lo tanto, yo creo que en nuestra definición más fundamental debemos tener un alma científica, de investigación, desarrollo e innovación, porque esa sería la única forma real y concreta de entregar esa dignidad tan anhelada y tan publicitada por este proceso constituyente histórico. Entonces, yo pienso que tenemos que revisar nuestras propuestas constitucionales para garantizar los medios para que efectivamente en Chile podamos tener investigación, desarrollo e innovación. Porque si no, todas nuestras buenas energías y todos nuestros buenos deseos van a quedar en una utopía inalcanzable y van a volver a generar descontento social y quizás peor, porque va a ser una frustración generalizada respecto a lo que fue el proceso. Por lo tanto, y es donde yo creo que mi propuesta y mi rol, o sea, no les quepa duda que yo como constituyente no voy a ser una persona pasiva en el sentido de, tampoco me considero una persona conflictiva, no es que vaya a ir a la guerra a amarrarme afuera de la constituyente, sino que defenderé con todas mis herramientas lo que yo creo que es lo necesario para tener realmente un país desarrollado, y eso tiene que ver con nuestra capacidad como Estado de normar temas como, por ejemplo, el desarrollo económico, el bienestar de las personas a largo plazo, el acceso a la buena educación. Hoy día en Chile, si bien nosotros tenemos muy vasta cobertura respecto a años atrás, después de los cambios de ley, pero efectivamente el poder formar, porque yo creo que en Chile, dadas las características que acabo de mencionar, nuestra única salida y un gran patrimonio que nosotros tenemos son nuestros cerebros, como dijo el profesor Massa una vez por ahí en una entrevista. Y eso linkeado, como ya expliqué, con el desarrollo sustentable. No podemos pensar que eternamente vamos, porque si no nos vamos a agotar todos los recursos y nos vamos a ir en contra de nosotros mismos. Entonces yo creo que debe haber un equilibrio. Oye, Daniela, nosotros recién conversamos con uno de tus contendores por el distrito y nos hacía una reflexión acerca de lo que él proponía sobre tener una constitución. Perdón, como que se cortó. Una agroconstitución. Ah. Darle un carácter de desarrollo agrícola. De desarrollo de poder hacer carne lo que hablamos siempre de que Chile podría llegar a ser una potencia agroalimentaria. Y en ese sentido yo te escuchaba y como con el tema de la sostenibilidad y la sustentabilidad, como de investigación, desarrollo y la innovación. Y preguntarte cómo eso queda contenido en una constitución, o sea, cómo podemos dar garantía de que pueda quedar contenido esta posibilidad de entender cómo se relaciona esta carta magna con el desarrollo, con el devenir del país en estos aspectos. Entonces, ¿cómo lo ves tú que se puede contener a través de qué mecanismo? Porque esto de los derechos sociales o de los pilares fundamentales que tienen que estar contenidos en la Carta Magna, yo veo que este tema que tú nos tocas se ve manifiesto por distintas líneas. Entonces, ¿cómo lo ves tú ahí explícito esta posibilidad? Mira, yo como trabajo, como les decía, en ciencia, tengo que hablar con los hechos, porque las personas mienten, la evidencia no. O las personas se equivocan no de mala fe, sino que pueden manejar información parcializada. Respecto a tu comentario, Chile no va a ser una potencia agroalimentaria con las condiciones que nosotros tenemos. Las condiciones de propiedad y manejo del agua
con el rayado de cancha que hay para el desarrollo agrícola y forestal. Y no es porque yo esté en contra de que esto suceda, sino porque, por ejemplo, me gustaría que ustedes supieran que en Chile, y estos son datos de la FAO, por ejemplo, y son datos además de los terrenos y la investigación que yo hago hice desde la Fundación Abejas de Chile, desde mi empresa que se llama Wildtech Bees. En Chile, solo el año pasado, hubo una escasez de 1 millón de cajones de abejas para polinizar. Y hay, según indicaciones de estas organizaciones de investigación y datos duros, esa escasez de polinizadores pone en riesgo el cultivo del zapallo, del kiwi y del arándano. Si nosotros no damos condiciones, porque hoy día, por ejemplo, la Constitución dice que nosotros tenemos derecho, que todos los chilenos tienen derecho a vivir en un medio ambiente saludable. En términos generales, no me sé la letra de la ley, pero si buscamos el tema ambiental, en Chile no da una interpretación muy vaga. ¿Qué es lo que quiero decir con este ejemplo? Si nosotros no tomamos medidas, y no estoy hablando de medidas restrictivas, antes de que nosotros iniciáramos esta conversación, yo les daba un ejemplo que decía, yo no creo que la forma de proteger el bosque nativo sea sacando todas las casas y replantando todo. Por mucho que yo sepa la importancia del bosque nativo, nosotros, la especie humana y los chilenos estamos instalados en nuestro territorio. La industria de desarrollo agrícola y forestal es muy importante y es el corazón de la economía chilena porque representa una parte importante del PIB, aun cuando yo acabo de darle datos concretos que somos monoexportadores de commodity. Entonces yo creo que cuando nosotros hacemos la promesa de hacer una defensa, tiene que ser con responsabilidad y respecto a cuáles son nuestros hechos concretos. Entonces, el tema, por ejemplo, yo lo que haría sería asegurar mecanismos que pudiesen ir de la mano con el desarrollo económico y, por ejemplo, acciones de mitigación y acciones de conservación. Porque la única forma en que, por ejemplo, porque las personas deben ser libres de elegir a qué se quieren dedicar. Si las personas en Chile quieren tener una empresa agrícola, forestal, minera, o quisiera hacer una explotación, hay que darle las garantías de que eso además sea una empresa de largo plazo. Entonces yo ya lo afronté con uno de mis comentarios, el cultivar nuestro cerebro, que la educación sea un derecho y además una estrategia para posteriormente poder hacer robusta desde la Constitución los proyectos, digamos, de política pública respecto a la educación. Nosotros en Chile hoy día tenemos muy poca investigación. En Chile somos el país que invierte de la OECD la menor parte del PIB. Tenemos solamente un 0,3% del PIB en investigación y desarrollo. Entonces, si nosotros quisiéramos estar en las grandes ligas de la agricultura y ser un país agro, cualquier apellido que se le quiera dar, nosotros necesitamos las condiciones para aquello. Pongo el caso, por ejemplo, de Suecia, que hoy día es el país que tiene el mejor ranking internacional de protección medioambiental y ha sabido establecer una industria agrícola de un desarrollo muy interesante porque ha sabido agregar valor a lo que ellos tienen. Entonces, la adición de valor, que suena súper lindo, no va a ser posible si nosotros no tenemos un rayado de cancha que permita hacer una inversión efectiva en educación, y no en una educación básica y secundaria, sino que también en una educación de posgrado que permita además ser un real aporte al desarrollo económico. O sea, que la empresa agrícola pueda tener la tranquilidad de que va a invertir y que ya no solamente va a vender las manzanas, sino que va a vender jugo y posiblemente chips para el desayuno, y van a ser orgánicos y va a tener todo el bienestar ambiental posible para que eso sea una herencia además a sus futuras generaciones. Porque si no, lo que va a terminar pasando es que vamos a agotar todos nuestros recursos naturales y por lo tanto la posibilidad de hacer un desarrollo económico real. Yo quiero abrir la posibilidad, hay varios de nuestros socios acá que están presentes, que participan del grupo de trabajo constituyente que tenemos nosotros como cámara, así que dejo la palabra si alguno quiere preguntar.
Y yo aprovecho por mientras que si alguno quiere hacerte alguna pregunta, perdón, es consultarte sobre el tema de participación. ¿Cómo ves? Porque se inicia el proceso, esperemos que que tengamos una mejor situación que la que estamos viendo hoy día en términos de la crisis sanitaria que estamos viendo. Las elecciones son en mayo y parte el proceso con el tema de ponerse de acuerdo entre los constituyentes sobre el reglamento, sobre la elección de quien preside la convención, etcétera. Pero posterior a eso, ¿cómo se relaciona la comunidad desde tu punto de vista con el proceso? O sea, ¿cómo crees tú que solamente a través de la elección de los constituyentes, o crees que hay algún tipo de instancias que se puedan abrir para que las personas puedan tener más conocimiento sobre el proceso y participación directa? O sea, yo pienso que los plazos, o sea, yo soy partidaria completamente, quiero decirlo acá, de todas las postergaciones necesarias. Yo creo que la vida de los chilenos y mi empatía y mi preocupación hoy día, sobre todo si uno toma un rol de servicio público, porque esto yo lo veo como una actividad de servicio público, toda actividad de servicio público debe poner a toda la sociedad primero. Más allá de que si yo hice campaña, no hice campaña, si salí en la tele, si eso es completa, mis costos personales son secundarios, terciarios. Entonces yo creo que el proceso se tiene que postergar para garantizar ni siquiera la participación. Yo creo que la vida de las personas, hoy día estamos en una situación que todas las mesas de expertos dicen que es muy peligrosa, sobre todo con la aparición de cepas incluso neoyorquina, brasileña y londinense que ataca a personas de más o menos nuestra edad. Entonces es peligroso, además, estos nuevos síndromes que se ha descubierto que tienen los niños post-COVID. Entonces es una situación peligrosa que yo creo que es lo más importante. Luego de eso yo pienso en la constituyente ya instalada. Yo creo que son breves los procesos porque están normados según la ley de la elección de un presidente, de la mesa, el Ejecutivo tiene una participación relevante. Yo creo que los candidatos que seamos electos tenemos que ser los que tengamos un compromiso que vamos a estar siempre, siempre disponibles para la comunidad. O sea, esto no puede ser un proceso a puerta cerrada, esto no puede ser capturado por ningún grupo ideológico dentro de la convención, sino que este es un proceso de todos los chilenos. Y pienso que ahí es como somos todos los chilenos, somos todos diferentes. Entonces, así como yo tengo el pelo café y alguien lo puede tener blanco y otro puede... Todos deben tener un espacio de comunicación. Entonces, por mi parte, va a ser el compromiso. Yo creo que así como estamos hoy día en plena pandemia comunicados, de lo más bien un martes a las 4 de la tarde, bueno, los constituyentes que tengamos el compromiso de estar conectados con las bases, con los territorios, con los tomadores de decisiones, con las empresas, con las organizaciones sociales, con la gente que no, y la gente que no está conectada, llegar al territorio, así como uno llega a pedir el voto, también tiene que llegar a dar cuenta. Si esto no es por mí, Daniel Ortega, yo en el fondo quiero ser un canal de representación para la gente del Maule Sur, y para saber y ser un canal válido, yo los tengo que conocer. No sé si hay alguna, muchas gracias Daniela, yo no sé si hay alguna pregunta que quisieran hacerle a Daniela. Don Rodrigo, don Paolo, don Carlos, no sé si hay algún comentario, don Patricio, ¿me acompaña? Pablo, si quieres yo puedo hacerle una pregunta a Daniela. Lo que pasa es que... Inés, por favor, gracias. Sí, estuvimos revisando con el equipo el programa de sustentabilidad y sostenibilidad y medio ambiente que propone, y la verdad es que dentro de la conversación hablamos de la importancia de la descentralización, pero cómo logramos reducir las desigualdades entre las comunas y también dentro de ellas mismas. Acá en el Maule obviamente vemos que hay comunas como Talca, como Curicó, que son los que tenemos más población, son las más populosas. ¿Cómo llegamos a todos, digamos? ¿Cómo llegamos a todas las comunas y cómo logramos esa descentralización de nivel central de Santiago, pero también que todos se sientan importantes dentro de la región? Mira, yo defiendo desde esa perspectiva, yo sé que no está todo dicho, pero hay conversaciones entre los mismos candidatos que dicen, mira, puede ser un estado como parecido a México, Estados Unidos, federado. Yo creo que el corazón de esto es la descentralización. Como me imagino ustedes que son empresarios saben que realmente las cosas suceden, es cuando hay recursos, cuando hay plata.
es como tener un plan de negocio fantástico, pero tú vas a la gerencia de finanzas y te dicen no hay plata, y no hay plata nomás, porque quedó ahí en papel. Entonces yo creo que en Chile y en esta campaña yo he sido súper clara en decir, mira, ¿sabes qué? Es como hay que hablar con la verdad. Ninguna descentralización va a ser efectiva si tú no le entregas recursos a las nuevas figuras de representación popular. Por ejemplo, hoy día tenemos un avance importante con la elección de los gobernadores y la gente no sabe que el gobernador va a ser una especie de presidente y va a tener recursos, pero los recursos debiesen ser suficientes no solo para las regiones, sino que también para las gobernaciones, para las provincias, porque efectivamente a mí me consta que las decisiones para el Maule no debiesen extrañarnos a nosotros, en general se toman como desde Talca, más o menos, Curicó, pero la realidad de Talca no tiene nada que ver con Cauquenes, y Cauquenes no tiene nada que ver con Linares, y Linares tiene muy poco que ver con Villa Alegre y San Javier. Entonces, y Retiro ni hablar, Longaví y todos los territorios de los cuales compone el distrito 18, que es el Maule Sur. Entonces yo creo que la forma es entregar herramientas de poder político, y también político, no solamente a los representantes electos políticamente, sino que también a promover la participación ciudadana, pero con recursos. Porque si no pasa lo que pasa en las municipalidades, que los alcaldes terminan peleándose todos los recursos en la Subdere, en Santiago, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que es la que administra los presupuestos, y vemos cómo, por ejemplo, en Seguridad Ciudadana no tiene nada que ver el presupuesto porque tienen que ir a concurso, y resulta que los profesionales que concursan esos recursos en una comuna como, no sé, por ejemplo, Curanipe, no va a ser nunca como el profesional de Lo Barnechea o Las Condes, porque no es así. Entonces yo creo que esa descentralización tiene que ser, y por eso es importante que los constituyentes conozcamos nuestros territorios, yo creo que seamos de acá, no por una cuestión nacionalista. Porque yo vivo en Talca, pero estoy a 1 hora de todo básicamente mi territorio, entonces no es lo mismo como a lo mejor venir, que yo fuera constituyente por, no sé, por la comuna de Los Lagos, no la conozco tanto. Entonces a la hora de ir a pelear esto, yo creo que uno tiene que ser consciente de la realidad local. Oye, Daniela, queremos agradecer tu tiempo, queremos agradecer la disposición que tuviste de reunirte con nosotros. Te deseamos mucho éxito y mucha suerte en el proceso que se te viene. Ya un largo mes de campaña, así que mucha fuerza. Y gracias. Queremos darte el espacio para que le puedas dejar un mensaje a quienes nos van a ver en este conversatorio, en donde tú también dejes la reflexión y qué es lo importante para que los electores puedan decidir quizás votar por ti. Así que 1 minuto para que nos dejes tu mensaje. La región del Maule no está igual. Así como en Chile nosotros desde las regiones nos quejamos de que las decisiones se toman todas en Santiago, también en el Maule Sur nos quejamos de que las decisiones se toman todas en Talca, Curicó. Yo creo que es hora de que podamos tener una representante que tiene voz, que tiene corazón y mente en este proceso que es histórico y que va a poner las normas del juego para que nosotros podamos tener no solamente una vida digna, sino que plena, feliz, independiente, autovalente, autosuficiente, y eso desde una mirada sustentable y de equidad de género. Yo invito a las personas a votar por mí, soy Daniela Ortega, candidata a la constituyente por el Maule Sur, y estoy abierta no solamente para representar su voz, sino que también para estar en lo constituyente y buscar lo mejor para Chile. Muchas gracias, Daniela. No sé si don Rodrigo, usted quiere cerrar esta actividad, dejar algún mensaje también. En realidad quería contarle a Daniela respecto a uno de sus ejes de campaña, que es el tema de la equidad de género, un pequeño mensaje respecto de qué pasa con nosotros, cuál es nuestra realidad como gremio. Por un lado, nosotros tenemos un área en que la mitad de nuestro presupuesto de Cámara está destinado a inversión social en nuestros trabajadores, en toda la parte salud principalmente, que es uno de sus mayores problemas. Pero así como estamos mirándolo fuertemente, la actual directiva nacional se comprometió en un trabajo importante en equidad de género. El 7% de las personas que trabajan en las labores de la construcción son mujeres.
estamos muy abajo en ese tema, y tenemos 3 ejes. Uno de mujer en la construcción, en obra. Otra, mujer en el gremio. Queremos tener más dirigentes gremiales que sean mujeres. Y además, mujeres en alta dirección en empresas del gremio. ¿Ya? Tenemos ahí un programa como súper importante. Reconocemos que estamos atrasados, pero queremos señalar que esa parte que estás viendo tú es una inquietud que también tenemos. No solamente tenemos inquietudes en lo que se va a plasmar en la Constitución, sino que las mismas inquietudes que tú estás planteando, nosotros las estamos visualizando, y más que visualizando, estamos trabajando para cerrar esas brechas en la medida que podemos. Hay un trabajo súper interesante ahí que se está haciendo, así que quería comentarte eso, agradecerte el tiempo que nos das para poder conocerte, para poder hacer una pega de votar informadamente, y no solamente en Talca. Estamos trabajando también sobre las posibilidades que hay en el distrito 18, estamos orientados en lo mismo, lo mejor para el país, así que éxito en tu campaña, ánimo porque es bastante larga, y esperamos que si resultas electa antes o después podamos reunirnos nuevamente para poder apoyarte en lo que pudieras requerir de nosotros. Muchas gracias a ustedes y los felicito por este espacio de participación. Muchas gracias, Daniela, que tenga una linda semana, y nos estamos ahí comunicando. Saludos a todos, chao, chao.